Buenas tardes a todas y a todos, bioquímicos, residentes que están en proceso de formación. Mi nombre es Ana Fuchs, trabajo en la dirección de docencia desde hace muchos años, coordinando residencias y concurrencias, procesos de formación en las residencias y en las concurrencias. En general, soy fonoaudióloga, así que coordino las residencias de fonoaudiología. Y me interesó como una de las temáticas de salud pública, como una herramienta de trabajo y de ampliación de derechos en temas de interculturalidad y salud. Esta presentación que vamos a realizar hoy tiene como objeto incluir las reflexiones que tienen nuestras prácticas en salud, las reflexiones que deberíamos hacernos a partir de cómo realizamos nuestras prácticas, con quiénes las realizamos, para quién las realizamos y cuáles son los límites que tenemos, quién los impone, quién los pone, desde dónde están pensados, desde dónde están interpretados, qué historia tienen esos límites y qué transformaciones posibles existirían en nosotros para ejercer algún tipo de transformación a partir del reconocimiento de que existen esos límites y de la necesidad de generar derecho, de ampliar derecho y de trabajar en el marco de la calidad de la atención básicamente centrada en las necesidades del ciudadano. Bien, voy a proceder a compartirles pantalla. Entonces, entendemos que unos y otros podremos ser nosotros u otros, y que podemos estar hablando de cultura o podemos estar hablando de culturas. Cuando miramos estas imágenes y pensamos en personas diferentes, agrupadas quizás de una manera determinada, las pensamos agrupadas de esa manera porque el sentido común nos lleva a creer que en el mundo hay personas, hay grupos de personas que de acuerdo a su apariencia las podemos pensar perteneciente a un grupo o a otro. Ese sentido común que creemos que tenemos en función de poder validar ciertos grupos humanos, nos pone, digamos, frente a una convención social, porque esta denominación que le damos a los grupos es nada más y nada menos que una convención social, o sea, un acuerdo de la sociedad en algún momento de la historia social, y nosotros incluimos adentro de esos grupos la imaginación que nosotros portamos a través de nuestras historias de vida, y organizamos de alguna manera fronteras, porque entendemos que esos grupos tienen algunas características que los distinguen de otros. Y cuando hacemos eso tan natural para nosotros, digamos, nos damos cuenta que quizás en esa idea que tenemos de organizar grupos, está ocluyéndose o invisibilizándose un proceso productivo que nos excede pero que nos configura, que es el proceso productivo de los límites y del poder que se ejerce a partir de él. Cuando miramos personas tan distintas, a mí esta foto siempre me llama mucho la atención porque es un muchacho que está atravesado por 2 flechas, uno está sangrando, o sea que lleva bastante tiempo así. No creo que se saque esas flechas, sin embargo, este muchacho seguramente se alimentará, vivirá, y ha decidido de alguna manera esta manera
mostrar su cuerpo, ¿no? De mostrarlo identitariamente. Muchas personas conforman grupos religiosos que deciden una manera, una ceremonia, un ritual determinado para unirse. Muchas personas conforman estilos de vida y de familias que nos resultan más próximos, más conocidos, y otras personas también tienen y conforman estilos de vida y formas de familia que quizás no nos resultan tan próximos y tan conocidos. Algunas personas protestan de una manera determinada y evidenciando y mostrando una apariencia determinada, y otras personas protestamos o hacemos saber nuestro parecer de otra manera determinada, pero la protesta está allí. Hay personas que tienen apariencias externas vinculadas al paso del tiempo, que son reconocibles, y otras que son muy diferentes, más próximas o más distantes a lo que nosotros conocemos, a lo que nos es familiar. Hay formas de agruparse y otras formas de agruparse. Hay formas de trabajar y constituir grupo en el trabajo, y constituir un grupo que al que conocemos, el que denominamos de una manera determinada. Por ejemplo, en este caso en particular, muchos de nosotros decimos, cuando vamos a comprar al supermercado, decimos vamos al supermercado, pero cuando vamos a un lugar un poco más pequeño, que se parece al antiguo almacén, decimos que vamos del chino, porque hay un grupo particular de personas de esa colectividad que tiene esta ocupación. Es el supermercado o el chino. En ambos lugares compramos cosas similares. Modalidades de trabajo y otras modalidades de trabajo que a veces se ponen más de moda o que se difunden, y que a las que se aspira a llegar. Personas que nos rodean y que quizás conforman algún grupo que para nosotros es familiar, sin embargo tienen vidas que no tienen nada que ver con lo que nosotros suponemos o con lo que nosotros vivimos, y en ese caso estarían conformando otro grupo, pero es un grupo que queda invisible. Otros grupos invisibles. Modalidades de pensar la infancia y la niñez, más vinculadas o menos con la idea de derecho, más vinculadas o menos con la idea de familia, y cuerpos que en muchas oportunidades pueden ser estigmas o pueden ser emblemas de acuerdo a su situación, organizada a partir de jerarquías o de lugares de poder que cada uno de esos grupos, con esos cuerpos, manifiesta. Sin decir, sin hablar, ¿no? Son cuerpos, son apariencias que reconocemos más o menos, a las que le damos un lugar de emblema o bien un lugar de estigma. Cuerpos con algunas dificultades, lo que podríamos llamar algunas capacidades diferentes, digamos, que pueden mostrarse más o menos estéticos y en ese caso poner más o menos en evidencia su dificultad o su discapacidad. Cuerpos que pueden percibirse a sí mismos de una forma o de otra y conformar así otro grupo de personas. Lenguas que pueden estar visibles en el mercado de lenguas, como por ejemplo la lengua de señas. Cuerpos que tienen capacidades especiales y discapacidades también, que están rotulados o marcados
con posibilidades o imposibilidades, no vistas solamente desde ellos, sino vistas desde nosotros, nuevamente para agruparlos. Maneras de expresar amor. Entonces decimos que cada una de las sociedades, ¿no?, tienen ideologías de los grupos, tienen ideologías que estarían evidenciando un sistema de creencias, ¿no? Ideas, ideologías, son creencias, y esas creencias que se pueden, que son fuertes, que son intensas, no siempre se van a expresar en forma escrita o en forma oral, sino que van a ser actuadas, que van a estar hechas cuerpo, y que se van a materializar y van a dar significación a esos cuerpos, a esas apariencias, tanto para ellos como para quienes los están observando. Formas de expresión de los cuerpos. Que generan diferentes impresiones para quien los está observando. Formas de trabajo con cuerpos exhibidos de una manera determinada, que también forman grupo, que inmediatamente nos referencian a nosotros con la actividad. Momentos vitales que están ligados a una interpretación de la vida por parte de más activa, más pasiva. Maneras de celebrar, de festejar, de vestirse. Entonces, decimos que el otro puede ser un reto, y de hecho en varias oportunidades, por lo menos desde el punto de vista práctico lo es, porque cuando lo estamos observando tenemos algún tipo de extrañamiento, hay una experiencia del extraño, del extranjero, del que es distinto, del que es desconocido, donde veo algo similar, la humanidad, y veo algo tan distinto, ¿verdad? Desconocido. Lo mismo, eso mismo, digamos, ya acercándonos un poco más a nuestro trabajo, lo podemos pensar vinculado a la manera de pensar la salud, la enfermedad por parte de las personas y buscar atención y cuidado de sus padecimientos. Cuando estamos hablando de practicar la alteridad, la otredad, o sea, de ver al otro como un otro tan distinto y tan similar a la vez, podría ser un problema de extrañamiento, un problema cognitivo para lo que está matrizado al interior de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, o podría ser vivido y experimentado como una herramienta de emancipación de la propia práctica, del protocolo, del fundamento, y podría transformar la práctica en salud en algo en donde el otro podría estar completando mi propio saber. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de una forma de pensamiento que construimos los diferentes grupos, construimos y negociamos, y luego lo institucionalizamos, y finalmente, en ese sentido común que decimos que compartimos, pero a la vista está que no todos compartimos el mismo sentido común, cada uno de los grupos llama realidad a esa negociación que hemos hecho, a ese consenso. Esa es la realidad. Es una manera de actuar, de pensar y de sentir que nos conforma en el grupo. Las culturas, porque son muchas a la vez, actuando simultáneamente en todas las personas, en todos los individuos, de alguna manera estructuran nuestra actividad como personas, en vínculo con la naturaleza, en vínculo con los otros, en la mirada que tenemos del cosmos,
se va a construir y se va a construir colectivamente y socialmente, y nos va a permitir que cada uno de nosotros nos podamos sentir parte mayor de una pluralidad, de un colectivo. Ahora bien, cuando estaba hablando de entramados, estaba hablando de que simultáneamente al interior nuestro hay muchas culturas, muchas maneras de ser, estar, de pensar, negociadas, institucionalizadas, que se entraman al interior de cada uno de nosotros. Nosotros mismos podemos pensarnos desde conformando una clase social, conformando una cultura profesional, conformando una cultura de género, una cultura de la generación a la que pertenecemos, una cultura de la etnia, una cultura del trabajo. Y todas esas se juntan en nosotros mismos y forman lo que nosotros somos. Ahora bien, en este sentido hay un antropólogo que a mí me parece muy interesante por la manera que él tiene de pensar esto en particular, que se llama Alejandro Grimson, y él habla de ese entramado simbólico que se comparte todo el tiempo, con horizontes de posibilidades que se abren y se cierran entre esas culturas compartidas, con historia, con heterogeneidad, se entraman de una manera específica, y lo interesante sería hablar de configuraciones culturales, porque nosotros, querramos o no, no somos impermeables a la cultura, a las culturas que nos atraviesan permanentemente, digamos. No quedamos impermeables a esto, y todo el tiempo estamos tomando de otros, apropiándonos de cosas, tomando, soltando y abriendo diferentes posibilidades, al modo de que algunas cosas que empezamos a comprender, las empezamos a incluir y las empezamos a incorporar en muchas ocasiones, y las terminamos llamando cierta cosa sensata, pero la cosa sensata en muchas ocasiones es algo que nosotros pudimos finalmente comprender. ¿Bien? Seguramente que si hablamos con algunos antepasados nuestros, no muy antepasados, y nos ponemos a pensar en el rol de la mujer, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, y bueno, deberíamos de pensar en un montón de, y en sucesivos cambios que se suscitaron a partir de las luchas de las mujeres, que generan que hoy en día podamos pensar a la mujer desde otro lugar y con otra posibilidad, que eran impensables, por ejemplo, hace 100 años atrás. Ahora bien, el tema de la interculturalidad es un tema que es bastante políticamente correcto, digamos, ¿no? A nadie se le escapa que hay que hablar de interculturalidad y que hay que hablar de derecho, pero en ocasiones cuando jugamos esta perspectiva, cuando la ponemos en funcionamiento, en ocasiones de lo que estamos hablando es de una convivencia en un espacio social de diferentes grupos y culturas muy diferentes que se respetan mutuamente, que se reconocen como identidades culturales diferentes y que se respetan. Una sociedad plural, que está compuesta por diferentes comunidades, y que cada una se mantiene en su territorio sin interactuar, respetándose. Sin embargo, cuando estamos hablando de interculturalidad, estamos hablando de intercambio y de negociación. Estamos hablando de paridad de actores en una reflexión constante, donde las asimetrías de poder que existen, evidentemente siempre existen, imposible decir que no están, porque las asimetrías pueden ser sociales, pueden ser económicas, políticas, institucionales, cualesquiera sea. Podemos pensar en la asimetría de poder de nosotros, equipo de salud, adentro de nuestras instituciones hospitalarias, y las personas que ingresan, que definitivamente están organizadas, digamos, estamos organizados, quise decir, perdón, de una manera en donde la jerarquía
la tenemos nosotros, porque la jerarquía o el mayor poder lo tenemos nosotros porque nosotros somos los que vivimos, estamos en el lugar y la gente va y viene, entonces somos nosotros los que impartimos las reglas, los que imponemos las reglas, y no es tan mal ni bien, es así. Es como en nuestra casa, ¿no? Nosotros también en nuestra casa hacemos, imponemos ciertas reglas y hay un cierto protocolo y hay una manera de estar y de vivir en cada una de las casas, pero cuando invitamos a las personas a que vengan a nuestras casas, permanentemente lo que buscamos es que se sientan cómodos, ¿no? Es una decisión que hemos tomado. A veces cuando estamos en las instituciones nos olvidamos de estas cosas y tratar de que la gente se sienta cómoda y sienta confianza no tiene únicamente que ver con hacerlos sentar en un lindo lugar, sino que tiene que ver con poner en evidencia y arriba de la mesa y reconocer la existencia de asimetrías, que existen asimetrías de poder y que hay relaciones de poder y que hay una posibilidad y una capacidad en cada uno de los actores en ese encuentro de actuar y de hacer saber al otro cuál es su parecer. Es esa interacción que se va a poner en juego de tipo política, y cuando hablo de política estoy hablando de la acción de cada uno, de la decisión política de que el otro pueda también expresar y completar mi propio saber. Cuando hablamos de interculturalidad en salud, si queremos aproximarnos un poquito más todavía, sería la capacidad que tendríamos de movernos equilibradamente entre los conocimientos, las creencias, las prácticas culturales, que son muy diferentes respecto a la salud, a la enfermedad, a la vida, a la muerte, al cuerpo biológico, social, a las relaciones, a la crianza, a la familia, digamos, movernos equilibradamente en ese espacio de encuentro con una vivencia clara de relaciones de poder existentes. Desarrollar entonces un poco más esta perspectiva sería promover la paridad de los actores en el encuentro, ejercitar permanentemente un reequilibrio de esas relaciones de poder y hacer lo más posible por incorporar diálogo, para incorporar la posibilidad de entender lo que el otro interpreta de esto mismo que está viendo como yo. Los dos estamos mirando una misma situación y los dos tenemos una interpretación distinta y nos estamos escuchando y estamos incorporando el saber del otro. Ustedes me dirán, y Ana, ¿cómo se hace eso cuando estamos hablando de salud? Vamos a ver. En principio, digamos, lo deberíamos de poder comprender porque la gente igual, la gente somos nosotros, gente también, cuando salimos de ser la cultura perteneciente al equipo de salud y estamos, digamos, atravesados por una situación, un padecimiento que tenemos nosotros o que tiene alguien cercano a nosotros, a nuestra familia, vamos a realizar un recorrido, un propio recorrido, que tiene que ver con la idea que cada uno de nosotros tenemos respecto a lo que nos pasa. Un recorrido bastante plural, vinculado al diagnóstico y a la asistencia. Esto lo hacemos nosotros y lo hace toda la gente. Eduardo Menéndez los llama proceso de autoatención. Es una decisión que todas las personas tomamos a partir de los filtros culturales, sociales, políticos, económicos, de vida, de la vida misma, que me indican el camino que voy a seguir para aliviar mi padecimiento. Los tamizajes que voy a ir haciendo aparecer o apareciendo como filtros, digamos, a partir de lo que yo entiendo como salud y enfermedad.
Estas son algunas fotos de los posibles recorridos asistenciales y terapéuticos que las personas hacen para morigerar sus padecimientos. Y en patologías crónicas es algo bastante habitual, digamos, que las personas se manejen con una pluralidad terapéutica y asistencial. Definimos a la pluralidad asistencial, diagnóstica y terapéutica como un dato epidemiológico. Lo digo en este sentido porque sería interesante que nosotros, equipos de salud, pudiéramos entender y conocer y escribir de qué se trata ese recorrido terapéutico y asistencial que realizan las personas para aliviar sus padecimientos. Cómo definen y valoran los propios problemas de salud y cómo eso se relaciona con su contexto social, económico, político y cultural. Si quieren podemos pensar en cualquier ejemplo, ¿no? Una persona que tiene que vivir toda la vida con diabetes, digamos, y puede vivir muchos años con esta patología. Algunos podrán tener más o menos acceso a, si son insulinodependientes, a tener la insulina. Algunos tendrán mayor o menor probabilidad de encontrar trabajo debido a la afección que tienen, porque si se van a hacer un preocupacional y encuentran que son diabéticos, quizás no encuentren tan fácilmente trabajo, etcétera. Y la propia persona tiene una idea de su condición de ser diabético y de sus posibilidades de ser diabético, que no están a veces necesariamente vinculadas con lo que nosotros entendemos con lo que significa la historia natural de una enfermedad. ¿Bien? Lo que nosotros reconocemos como equipo de salud. ¿Por qué esto? Porque la salud y enfermedad, la atención y el cuidado son experiencias vitales. Las personas toman en cuenta y las explican a partir de alguna herramienta determinada, usan palabras para explicar su padecimiento. Una idea de esto podría ser en niños, pensar un niño que tiene dificultades en la expresión y hacen una consulta con fonoaudiología y hay una dificultad para comenzar el desarrollo del lenguaje, o es un lenguaje muy acotado, y la explicación que la mamá quizás le pueda dar a la misma situación pueda tener que ver con que el niño cuando era pequeño, o más pequeño, o hace un tiempo, o lo que fuera, estuvo en un lugar oscuro y tuvo susto. Y este susto, que epidemiológicamente tiene una razón de ser para gran cantidad de personas de algunos colectivos determinados, es una enfermedad que tiene una entidad para grandes cantidades de personas de algunos colectivos. La enfermedad de susto, como el empacho, como otras, tiene una entidad y tiene una explicación y tiene una validación en el proceso y tiene un supuesto y una explicación. ¿Cuál es el sentido de conocer esto para nosotros como equipo de salud? Y bueno, que nuestras prácticas y que nuestras intervenciones puedan ser eficaces. O sea, si no centramos la atención o la calidad de la atención en las necesidades de quien es el usuario, quien es el ciudadano que consulta, y de cómo construye ese ciudadano significado alrededor de ese proceso, y de cómo conceptualiza, y de cuáles son los juicios que realiza respecto a esa problemática que presenta, es probable que muchas de nuestras intervenciones no tengan toda la eficacia que deberían de tener, o no la tengan, y que terminemos diciendo, como en muchos casos, el paciente o la familia no adhieren al tratamiento. ¿Por qué? Porque en el marco de las concepciones de salud y enfermedad, y de la manera de determinar la salud y enfermedad, hay algunas prácticas que son más bien cotidianas y espontáneas. Nosotros decidimos en qué momento vamos a hacer la consulta al médico. Algunos consultarán antes, otros después, algunos se automedicarán,
y esperarán a ver si se les pasa, otros irán inmediatamente. Algunos pedirán el diagnóstico más importante, el más caro, el más especializado para quedar tranquilos, y a otros les alcanzará con lo que dice la evaluación clínica. A su vez, sistemáticamente hay prácticas que son populares y que se acumulan como experiencias que se sistematizan, ¿no? No sé, podríamos hablar de personas que utilizan hierbas medicinales como fitoterapia, digamos, a partir de la planta, que mejora y que genera alivio, y que la practican articuladamente con prácticas profesionales más técnicas que tienen que ver con el saber formal, y que aparecen simultáneamente ambas. Asa Cristina Laurel dice que la relación de la salud y enfermedad colectiva y del individuo está dada porque el proceso salud-enfermedad colectiva determina las características básicas sobre donde va a gravitar la variación biológica individual. Y ustedes, bioquímicos, que miden a veces variaciones biológicas que se dan en los fluidos corporales, digamos, sería interesante ponerse a pensar que a veces esas variaciones biológicas están determinadas, y yo diría que en la mayoría de las veces, por situaciones que tienen que ver con la vida social de las personas, donde viven, cómo se alimentan, cómo se nutren. Estamos hablando de, por ejemplo, de personas que viven en lugares que para algunos serían inhabitables, pero que para otros son habitables por la necesidad de lo que la proximidad al trabajo les genera, permanecer viviendo en esos lugares que para algunos podrían ser inhabitables, ¿no? Y que no serviría de nada decir, mire, usted se tiene que ir de vivir en ese lugar. Capaz que la persona nunca lo va a decir, pero lo que le pasa viviendo en ese lugar tiene que ver con que allí hay redes que pueden cuidar a su familia, a sus hijos mientras se va a trabajar, que ese lugar es próximo al trabajo. Entonces, entender que las variaciones biológicas se determinan en la mayoría de las veces desde lo social, y que la naturaleza social de la enfermedad no la vemos únicamente en el caso clínico individual, sino que es más fácil verla en el modo característico de enfermar y de morir de algunos grupos humanos. Hay una manera de enfermar que tiene que ver con todas las posibilidades vinculadas también con los lugares en donde se vive. Y no estoy hablando únicamente de lo habitacional, sino que estoy hablando de la decisión de permanecer y de vivir en un lugar determinado, porque hay ciertos beneficios, dice Jaime Breil, digamos, cuando está hablando de una epidemiología crítica, dice, tendríamos que poder mirar los grupos humanos, la forma característica de enfermar y de morir, y por qué esos grupos humanos, o para qué esos grupos humanos permanecen con algunas formas de vida que, en vez de ser procesos que restringen la vida, son procesos que sustentan la vida por otras dimensiones que no medimos habitualmente. Entonces estamos pensando en una exploración dialogada. Cuando estamos hablando de, digamos, paridad de actores, la exploración es dialogada porque tenemos que revisar cuáles son las interpretaciones, las nuestras y la de las personas con las que trabajamos, para poder abrir así nuevos interrogantes que por ahí no se van a resolver en esa primera consulta, sino que van a requerir de más tiempo y de otras intervenciones, y quizás de otros, no especialidades médicas, sino de otros sectores que también se vinculan
al definir la salud y la enfermedad. Otros sectores que no son específicamente el sector salud, el sector educación, el sector desarrollo social, por ejemplo, que podrían ayudarnos a redefinir el campo, ¿no? Y de qué estamos hablando. Ahora bien, ¿por qué nos estaría pasando lo que nos pasa? Digamos, ¿por qué la perspectiva intercultural en las prácticas de salud es de difícil efectivización? Bueno, lo primero que por lo menos a mí se me apareció como pensamiento, y esto fue a partir de haber podido formar parte de un grupo de investigación sobre atención primaria de la salud en la Argentina y en el mundo en general, de por qué no se podían efectivizar algunos de los componentes esenciales, de las herramientas esenciales que nos podían dar paso a una comprensión mayor de los otros y una mejor manera de atender y de cuidar, ¿no?, a las personas. Tiene un poco que ver con la corporación médica y con la auditoría médica, y con la manera médica, no me refiero únicamente a los médicos, sino que estoy hablando de las corporaciones del equipo de salud. La corporación médica de los psicólogos y la corporación de los fonoaudiólogos y de los nutricionistas y de los kinesiólogos y de los bioquímicos, las corporaciones de alguna manera nos marcan un sendero que nos hace trabajar con ciertas reglas, de cierta forma, y que en el marco de esas reglas parecería ser que la protección está garantizada. ¿Bien? La industria farmacéutica y de las tecnologías de diagnóstico, que permanentemente crece, se desarrolla, porque el mercado así lo promueve, digamos, porque vivimos en un mundo capitalista, digamos, y entonces la industria farmacéutica es de las más rentables del mundo, digamos, y nosotros, que somos los que ponemos en práctica todas esas cosas que ellos investigan, digamos, lo hacemos a partir de los protocolos y las reglas que se imponen a partir de nuevas evidencias de diagnósticos posibles de realizar, por ahí cada vez más específicos, por ahí cada vez más complejos, por ahí cada vez más caros, que dejan un montón de gente afuera y que nos hacen olvidar en ocasiones de algunas valoraciones que podemos hacer de la clínica, que correrían un poquito tanta medicina basada en la evidencia, digamos, ¿no? Y en la evidencia vinculada a otra cosa que no sea estar con el paciente, mirarlo, tocarlo, indagarlo, y entender que todo lo que viene después es a partir de ese diálogo, de esa interpretación y de esa indagación. Los mismos procesos de profesionalización y la pertenencia a la identidad profesional que hace que esto va más bien relacionado a las incumbencias, donde nosotros nos restringimos en función de eso lo conversa con la trabajadora social, eso lo conversa, va al laboratorio y se lo hace, esto lo conversa con el psicólogo, digamos, ¿no? Me encanta pensar una persona que se desarma se desarma emocionalmente, ¿no? Quiero decir, cuando está en una consulta médica y alguien del equipo de salud dice, esto es una cuestión que usted tiene que conversar con su terapeuta, ¿no? O sea, guárdese su angustia en el bolsillo porque esto no me incumbe a mí. La falta de planificación, sobre todo en el primer nivel de atención, en base a las características poblacionales. Conocer la población con la que trabajamos es directamente proporcional a la calidad. La cristalización de modelos formativos, esto es algo preocupante, digamos, modelos formativos que no dan respuesta a las problemáticas de salud de los conjuntos sociales, o sea, a partir de prejuicios, resistencias, omisiones, invisibilizaciones de los profesionales, hacen que nosotros nos quedemos anclados en una manera que pensó
Abraham Flexner, digamos, ¿no? Ese modelo, de esa manera, ¿no? de pensar la atención y de formarse en función de ciertas restricciones y de ciertas normas que permanecen sin moverse durante muchísimos años. Modelos de atención que se superponen, digamos, nosotros vivimos, si estamos en un hospital, tenemos un modelo más centrado en el hospital, si estamos en el centro de salud es un modelo más centrado en ocasiones a la salud comunitaria o a la inclusión de los otros, pero son modelos que en lugar de articularse entre sí, se superponen y uno omite al otro, digamos, ¿no? La falta de consideración del hospital respecto a la salud comunitaria y el trabajo en los centros de salud y viceversa, como si en lugar de formar parte de lo mismo, estuviéramos separados. Hay algo que aprendimos dentro de esta lógica de la formación cristalizada, que es la lógica más hegemónica vinculada a la teoría del riesgo, ¿no? Esta interpretación que cuando hacemos las investigaciones, hacemos investigaciones que son más bien cuantitativas, que están ligadas más bien a lo probabilístico, a la probabilidad de enfermar, digamos, del individuo, de un individuo, y de la falta de mirada en los colectivos, ¿no? Los factores de riesgos que clasifican a los grupos en función a la funcionalidad de esa clasificación. Así a mí me sirve como institución armar ese grupo y mirarlo como si fueran con un larga vista, ¿no? Ese único grupo, ¿no? Con una interpretación de la probabilidad en función del riesgo. El riesgo de enfermar en función de la probabilidad que se hizo cuantitativamente, ¿no? Y no en la mirada de todas las dimensiones que pueden estar atravesando a ese colectivo. El propio modelo biomédico del equipo de salud, pongo modelo biomédico del equipo de salud porque me resisto a poner modelo médico hegemónico porque no es solo de los médicos, que afirma una funcionalidad desde cierta ingeniería social, ¿no? De control social, que proviene desde, digamos, del comienzo de los estados-nación, donde la idea es que la población tiene que estar sana para poder producir y que es necesario ciertas miradas respecto a la población para su salud, ¿no? Que viene de la mirada del higienismo y que viene desde una auditoría del equipo de salud frente a la enfermedad o a la salud de las personas, ¿no? Nosotros decimos normal, nosotros decimos patológico, nosotros decimos este es el tiempo que puede permanecer con esta enfermedad, este es el tiempo en que no va a poder trabajar y en este tiempo es el que va a poder volver al trabajo. No estoy negando que eso sea necesario, lo que estoy poniéndolo es en reflexión. No estoy diciendo cambiemos todo, sino que lo que estoy diciendo es que reflexionemos para qué y cómo hacemos lo que hacemos. El debate que estamos permanentemente entre una lógica de filantropía y una de derechos, cuando pensamos a ver quién merece tal insumo, como si nosotros somos dueños del derecho de los otros a ser atendidos y a ser cuidados, ¿no? Y protegemos el insumo duro, la tecnología dura, y a veces la blanda dura, protegemos el insumo como si fuera, que es finito, por supuesto, el recurso es finito, pero lo protegemos con una lógica de filantropía, de merecimiento, y no con la lógica del derecho a recibir, del derecho a ser iguales y del derecho a ser diferentes.
El pensamiento válido es la racionalidad del equipo de salud, digamos, la racionalidad de la medicina occidental y del cientificismo, ¿no? No lo descarto, pero vuelvo a filminas anteriores. La gente hace otra cosa, entonces no tiene sentido que sigamos negando lo que nosotros mismos hacemos dada una situación de padecimiento, ¿no? Un modelo que promueve la aculturación, como planchar las diferencias, ¿no? Como los profesionales que nos aculturamos de alguna manera, porque cuando nosotros integramos, empezamos a estudiar y empezamos a pensar en que vamos a formar parte del equipo de salud, vamos perdiendo todo aquello que nosotros teníamos y traíamos de antes respecto a entender la salud y la enfermedad, ¿no? Y empezamos a poner un poco rígidos respecto a lo que se debe y no se debe hacer. Colonizamos cuerpos nombrando, nominando, explicando, validando, fragmentando, definiendo cómo se llama, cuánto dura, cuánto le puede doler, hasta dónde le puede doler, cuán enfermo está cuando le dan todos los resultados mal. Nadie dice que no está enfermo si los resultados del laboratorio dan mal, pero hay que escuchar cuando alguien dice, bueno, está bien, yo no me siento enfermo, ¿ok? Y que definen muchas veces un proceso de medicalización de la vida produciendo significado, medicalizando la vida, medicalizando momentos vitales de la vida, ¿no? El embarazo, el parto, ¿no? Para muchas comunidades, para muchos colectivos, son momentos de la vida que se definen y que se resignifican a partir de lo que cada cultura entiende como ese momento vital. Muchas de las prácticas que nosotros implementamos como equipo de salud se naturalizan porque van como en inercia, como si fuera una hamaca, ¿no? En el modo de trabajar, en el modo de expresarse, como una resistencia al cambio, que nosotros decimos que se sostiene desde la institución, donde no se revisan las intervenciones para subsistir, digamos, que nada cambie para subsistir. Ahora, así como la gente realiza recorridos terapéuticos asistenciales, debemos reconocer que nosotros, como equipo de salud, estamos debatiéndonos todo el tiempo entre esta hegemonía y el pluralismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un idioma oficial en salud. Y comunicamos las prácticas de una manera determinada y tenemos la pretensión de que eso sea comprendido. Antes hablábamos que lo social determina lo biológico. Entonces, si tomamos, por ejemplo, la tuberculosis, que es una enfermedad recurrente todo el tiempo, habiendo una vacuna, digamos, y hay formas resistentes de tuberculosis, pero ¿cómo vinculamos la tuberculosis que reemerge, digamos, habiendo vacunas, con dimensiones como las económicas y las políticas, digamos? ¿Cómo entendemos esto de que la garantía de que tengamos una vacuna que cubra esto no significa que la gente no tenga tuberculosis? Entonces, si no significa que la gente no tiene tuberculosis, decir solamente que no adhiere a tratamiento y no entender la lógica social que atraviesa esto, o que atraviesa, por ejemplo, el crecimiento exponencial de esta patología con la que nacen los niños que tienen las mujeres, bueno, ahora no me viene el nombre a la cabeza, ya la voy a recordar. Es una patología que va en crecimiento, es una enfermedad de transmisión sexual, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero que cuando la pensamos es absolutamente prevenible. La mayoría de las enfermedades de transmisión
sexual son prevenibles, sin embargo hay mujeres que transmiten estas enfermedades a los niños y los niños nacen con trastornos severísimos que van a tener el desarrollo, con hipoacúsicos, o con trastornos generalizados en el desarrollo, y sin embargo son absolutamente prevenibles. Sin embargo, van creciendo en el tiempo enormemente, y nosotros como equipo de salud permanecemos observando esto y seguimos explicando a la historia natural de estas enfermedades como única lógica de razonamiento, ¿no? Como única lógica de razonamiento. Sífilis congénita, me estaba olvidando del nombre, sífilis congénita, ¿no? Una enfermedad muy vieja, una enfermedad que tiene absolutamente solución, que es absolutamente prevenible. Sin embargo, esto se transmite, el crecimiento es exponencial en mujeres jóvenes que las transmiten a los niños y que luego tenemos esos niños con problemáticas para toda la vida. ¿Por qué esas mujeres no lo previenen? ¿Solamente alcanza con hacer el diagnóstico en crecimiento exponencial de sífilis congénita? ¿O tenemos que pensar algún tipo de intervención que sea diferente y que sea previo a que esto ocurra? Cuando queremos pensar en la interculturalidad, muchas veces, y esto es lo más común, y a mí me parece que está bien, porque nos permite reflexionar buscando un analizador de prácticas, ¿no? Si empezamos a pensar la atención y el cuidado de personas migrantes o de pueblos originarios, que consultan muchísimo en los hospitales públicos, y lo pensamos como un analizador, como cómo estoy trabajando con esta población extremadamente diferente a mí, en la cosmovisión, en la manera de entender el padecimiento, en la manera de pensar la crianza, la sexualidad, en el idioma, en un montón de cosas. Si nosotros podemos pensar la calidad de la atención basada en las necesidades de esos ciudadanos y podemos ver cuánto de esas necesidades pudimos ir cubriendo en función de que ellos han ido completando mis saberes, porque hay parte de mis saberes que no tienen que ver con los saberes de ellos, digamos, y si podemos analizar nuestras prácticas desde ahí y mejorar nuestras prácticas, van a mejorar en general con muchos otros, ¿bien? Que pueden presentar algún otro tipo de diversidad, que nos puedan generar extrañamiento. Podemos identificar, para analizar estas prácticas, dispositivos que estén al interior de la institución, que pudieran estar favoreciendo la inclusión, pero también que pudieran estar atentando contra una atención integral de la salud, tanto de ellos como de ellas. En este sentido hablábamos de migrantes y de pueblos originarios, ¿no? Ellos tienen algunas particularidades que se destacan como para que nosotros podamos analizar cómo trabajamos con eso. Entonces, en general, ellos tienen diversidad en la atención de su salud. En general, encontramos dificultades comunicacionales cuando nos encontramos con estas comunidades. Tienen un paradigma muy distinto de lo que significa la salud, la enfermedad, la atención y el cuidado. Tienen muy diferentes pautas culturales, por ejemplo, como decía antes, en la crianza, en la salud sexual, y a la vez son colectivos que no son homogéneos en su interior. No está bueno que pensemos los bolivianos, los peruanos, sino que hay mucha diversidad al interior. Tampoco está bueno que pensemos los mapuches. Sí hay algunas cosas que los distinguen como colectivos, pero al interior de ellos también hay mucha diversidad. Entendemos
que toda atención es intercultural, toda atención es intercultural, porque el otro es siempre diverso, por muchas cosas, por el sexo, por la edad, por el género, por la cultura, por la profesión, por el estilo de vida, por el nivel social, por el económico, o por todo eso junto a la vez. Y que cada uno de esos grupos van a valorar los síntomas de una manera diferente. Y nosotros deberemos de adecuar las respuestas como equipo de salud a esa diversidad. La propuesta sería incluir esta perspectiva intercultural en los encuentros interdisciplinarios, en los encuentros intersectoriales, o sea, poner arriba de la mesa las relaciones de poder que se suscitan en los encuentros interdisciplinarios. ¿Quién convocó? Convocó el doctor y entonces el doctor es el que lleva la voz cantante, o nos estamos escuchando, o estamos ampliando nuestro núcleo de saberes y de prácticas a partir de lo que nos podemos escuchar los unos a los otros, ¿no? Lo mismo cuando estamos hablando encuentros intersectoriales. Encuentros donde vamos a adecuar y transformar las tecnologías en función de las necesidades de los usuarios o de los ciudadanos. La inclusión de la perspectiva intercultural en la formación de los equipos de salud, a mi criterio, permitiría entender las determinaciones políticas, económicas, sociales y culturales de los procesos de salud y enfermedad que transitan las personas. Podríamos, a partir de esta perspectiva, identificar barreras en la atención y en el cuidado. Podríamos comenzar a comprender que todos somos mestizos y que todos tenemos cierta hibridación y que estamos reconfigurados culturalmente en procesos de mixturas permanentes y de sincretismos, de ampliación y de otra vez de síntesis, ¿no? La perspectiva nos permitiría identificar cosmovisiones, sentidos, causalidades, interpretaciones del proceso salud-enfermedad, y básicamente permitiría reconocer los límites de las prácticas en salud. Que hay mucha práctica en salud, muy buena, excelente, que genera mejora en las personas, pero hay mucho más que las personas hacen para mejorar. Y reconocer hasta dónde podemos llegar es un buen comienzo. La interculturalidad en salud va a suponer que vamos a actuar con los otros individuos y que nos vamos a reconfigurar simultáneamente en las idiosincrasias de cada uno, ellos y nosotros. Por eso al principio decía nosotros o nosotros. Que vamos a armar diálogo y que vamos a entender que nuestros saberes se completan con los saberes de los otros, que vamos a estar inmersos en un conflicto donde el acento va a ir corriéndose del lugar todo el tiempo y vamos a vivir en una situación de incertidumbre, donde vamos a hacer visible en el contrato con el otro el extrañamiento que sentimos frente a la vivencia del proceso que el otro tiene, y que a la vez nos va a permitir organizar nuestras prácticas como una decisión política y casi contracultural, en un espacio muy personal, muy subjetivo, casi como una pequeña fisura y una fuga, digamos, lo pienso así, ¿no? Como una flecha que sale, con nuevas formas de poder y de saber, nuevas formas, como reconfiguraciones y flechas que vuelven a salir y vuelven a salir y que permanentemente cambian los acentos y transforman las prácticas. Yo quisiera dejarles algunas preguntas
que a mí me parece que podrían ser válidas para que ustedes se hagan entre ustedes, se formulen entre ustedes, o con sus formadores, o con sus referentes. Y las voy a leer rápidamente, que sería: ¿cuáles son los alcances que tiene el concepto de interculturalidad para reconsiderar la atención y el cuidado de la salud y ampliar la perspectiva de la misma como fenómeno integral? ¿Cuál es la relevancia del concepto de interculturalidad para desnaturalizar la perspectiva biomédica sobre el proceso salud-enfermedad, atención y cuidado? ¿Cómo podemos pensar en producir salud para la población, pero sin la población? ¿Qué nos impide pensar en la salud centrada en los ciudadanos? ¿Reconocemos la población a la que asistimos? ¿Cómo incluimos? ¿De qué manera podemos incluir la diversidad de creencias, conocimientos, valores y conductas que se aprenden y que se transmiten entre las personas a través de la vida social? ¿De qué manera se encuentran integrados los procesos de salud, enfermedad, a los mundos culturales de los grupos sociales? ¿Cuál es la relación entre salud integral y epidemiología? ¿Cuáles son las implicancias en la práctica de una epidemiología sociocultural o crítica diferente, ¿no? Que nos permita mirar otras dimensiones que se suscitan en los seres humanos? ¿Qué significa conocer o reconocer los recorridos asistenciales y la pluralidad de formas terapéuticas? ¿Qué significa conocer los síntomas y la diversidad de valoraciones posibles que de ellos hacen las personas? La idea de la interculturalidad es que le demos permiso a las preguntas que cambian, a que haya otra pregunta en el encuentro, que pueda haber otra pregunta. Cuando permitimos que otra pregunta ingrese, estamos abriendo y generando derechos. Bueno, voy a dejar de compartir, les voy a agradecer, espero haber sido clara y espero que podamos encontrarnos en otro momento para así poder intercambiar esta presentación o lo que ustedes observen que les ocurre en el proceso de formación ligado a tema de la inclusión de la perspectiva intercultural. Muchísimas gracias.